que hermanos que estamos ya hace años en la renovación, como la veo ahí a Malena, bueno, Ángel, hay un problema y tenemos la sensación, no sé los demás, por lo menos hablo de mi parte, de que la renovación carismática católica está perdiendo lo que tiene de renovación y lo que tiene de carismática en muchos lugares y en muchos grupos. Y se está quedando solo con el aspecto de ser católica, que no es nada malo, es algo fantástico, pero estamos perdiendo lo que es ser renovación. ¿Qué es ser renovación? ¿A qué nos referimos cuando nos llamamos renovación? Es una renovación de la vida. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo, por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Es ese encuentro con el Espíritu Santo que enciende en nuestras vidas un fuego, una pasión, un ardor por todo lo que sea el camino del Señor, por leer la palabra del Señor, por hacer la voluntad del Señor, por evangelizar. Todo eso es lo que tenemos como renovación. La renovación de toda una vida, que puede ser que vos ya seas católico desde antes, pero por medio del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, tenés una renovación de toda tu vida espiritual. Renovación. Vemos que en muchas veces encontramos hermanos carismáticos que no se ve esa pasión, no se ve ese fuego, ese ardor por el Señor, por buscar, de dejarse guiar por el Espíritu. Y también se está perdiendo muchas veces lo carismático, renovación carismática. ¿Y qué es carismático? Se refiere a los carismas del Espíritu Santo, lenguas, profecías, sanación, enseñanza ungida con el poder del Espíritu, predicaciones. Muchos grupos están perdiendo los carismas. No hay manifestaciones carismáticas. Entonces, si los grupos de renovación carismática católica pierden el ser renovados, el fuego del Espíritu, y pierden los carismas del Espíritu, te queda solo renovación carismática católica, que como decíamos, no es nada malo, es algo fantástico pertenecer a la iglesia, pero hay miles de movimientos que son católicos, o sea, perdemos lo que nos La distingue, identidad. la identidad de renovados y carismáticos. Somos quizás un movimiento más dentro de la iglesia. Y acá hay que entender si la renovación carismática, esto leído en tantos libros de la renovación, si la renovación carismática es una moda o es una espiritualidad. Y esto lo tenemos que entender. ¿Qué es una moda? Una moda es un estilo que puede cambiarse en cualquier momento por otro estilo, ¿sí? Y tengo acá el machete. Para muchas personas la renovación carismática puede ser una moda. Una moda sería una forma de cantar, ¿no? Una forma de hacer las misas, algunos gestos que utilizamos, un tipo de vocabulario, una forma de más o menos de oración, pero como moda, como una forma de hacer las cosas. En cambio, la espiritualidad es una forma de vivir la fe, no es un estilo, es una forma de vivir la fe que pone de relieve determinados aspectos de la vida espiritual, ¿no? Determinados aspectos de la cultura espiritual. Entonces, eh, la renovación carismática realmente es una espiritualidad, no es una moda simplemente. Y tampoco la podríamos denominar movimiento, porque fue surgiendo en distintos lados sin un fundador fijo, sin objetivos fijos. Al principio de la renovación no es que dijeron, bueno, vamos, tenemos como objetivo, fue surgiendo, el objetivo lo fue dando el Señor, entonces más bien siempre se la llama corriente de gracia más que movimiento, ¿no? Eh, Así que acá tenemos el primer punto.
no es todo lo mismo, no es todo lo mismo, ¿eh? Tenemos que estar atentos que los grupos de oración no es todo lo mismo. Hay muchos caminos diversos de espiritualidad de la Iglesia Católica, como decía Gabriel, ¿no? Son distintas formas de vivir la fe, con distintos acentos, muchas muy hermosas, ¿eh? Muchas formas diferentes, muy hermosas. Pero hermano, hermana, si vos fuiste llamado por Dios a la renovación carismática católica, tenés que permanecer fiel a la identidad de la renovación carismática católica. Y durante todos los años que estoy en esta corriente de gracia, que ya yo comencé a los 16 y tengo 56, de ya 40 años que estoy en la renovación este año, 40 años que estoy en la renovación carismática. eh, Me encontré con hermanos que conozco desde hace mucho tiempo, porque tantos años pasaron, ¿no? Y uno conoce hermanos desde hace mucho tiempo. Y te encontrás con un hermano, algunos te dicen que ya no están más con el Señor, lamentablemente. Otros te dicen que sí, que continúan. Entonces uno cuando dice, bueno, de continuar, si estás en algún grupo de oración, algunos dicen que sí, que están en un grupo de oración. ¿Eh? Pero muchos Hola. otros, hermanos, ¿saben qué me dicen? Los que siguen con el Señor, ¿eh? Me dicen, no estoy más en un grupo de oración, me dicen, porque, por ejemplo, ahora estoy yendo a un coro, Sí. por ejemplo. O no, porque ahora soy ministro de la Eucaristía y entonces estoy sirviendo en eso y no voy más a un grupo de oración. O Hola. voy a las noches de la caridad Hola. y entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la Hola. otra? Sí. ¿Qué tiene que ver Bueno, estar dale. en un Dale, vos coro con el grupo de oración? ¿Por qué dejarías un grupo de vamos. oración por ir al coro? ¿O por estar, Vamos. por qué dejarías el grupo de oración? Bueno, bueno, Lo que yo listo. noté en todos estos años es que la renovación carismática, la gente que pertenece a los grupos de renovación suele ser gente muy abierta, abierta a muchas experiencias espirituales, abierta, dispuesta a servir, dispuesta, me hablé porque me confundí, dispuesta a servir, muy abierta a diferentes experiencias, tan abierta que se le cuela cualquier cosa por la abertura, cualquier cosa. Entonces, termina pensando que cantar en el coro es lo mismo que reunirse en un grupo de oración, y no es lo mismo. No es todo lo mismo. Y eso tenemos que tener claro. Hermano, hermana, si vos fuiste llamado por Dios a servir en la renovación carismática y a pertenecer, si vos descubriste al Señor en la renovación, tenés que ser fiel a tu identidad en la renovación. Tenés que ser fiel a esa forma de gracia del Señor, que por algo Dios te llamó a ella. Si es que lo descubriste ahí. Hay otros hermanos que descubrieron otras cosas, pero si vos lo descubriste en la renovación, permanece fiel en la renovación carismática. Mantenete en la espiritualidad de la renovación carismática. Ojo con eso, porque no es todo lo mismo. No es que sea malo ir a un coro, no es que sea malo servir en las noches de la caridad, no es que sean cosas malas, pero no son lo mismo y no son reemplazables una por otra. Entonces, eso es importante. Tenemos que saber que eh, las cosas no son reemplazables una por otra y que es importante mantenerse en el grupo de oración y mantener la espiritualidad carismática. Amén. Eh, bueno, y vamos a ir viendo eh, algunas de las cosas que sí y que no debemos hacer en los grupos de oración, o qué cosas sí y qué cosas no. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden con el chat, a ver si podemos hacer esto. Los que puedan, pueden escribir en el chat. Les voy a pedir que me pongan qué cosas les parece que sí hay que hacer en el grupo de oración. El hermano o hermana que quiera, escriba en el chat qué cosas sí deben estar presentes en el grupo de oración. A ver, pueden poner cualquier palabra que ustedes consideren, y vamos a tratar de compartir lo que aparece en el chat. Y dicen, a ver, les voy a ir leyendo. La alabanza, leer la palabra de Dios, orar, la oración espontánea, renovar las canciones. Acá no sé bien qué es renovar las canciones, pero ahora vamos a ver. Bueno, alabanza otra vez, compartir, alabar, adorar la palabra de Dios. Bueno, todas esas cosas, no entiendo bien qué es renovar las canciones, puedo tratar de entender, pero no estoy segura de qué se refiere.
Si la hermana Crisolina, que lo escribió, nos quiere aclarar un poquito qué sería renovar las canciones. Pero todas estas cosas seguramente son cosas que sí haríamos en el grupo de oración. Amén. Bueno, sí. Alabanza, perdón, cantos, palabra, canciones nuevas. Ok, pueden ser nuevas, pueden ser viejas también, pero no sé bien a qué refieren. Pero supongo que canciones, cantos del espíritu, ¿no? Cantos, dar testimonio, discernimiento. Ok, ok, muy bien. Eh, ¿Y qué no habría que hacer? Oraciones largas, dice Ángel. Ok, rezar el rosario. El rosario. Ok, ¿qué más? Hablar de otras personas, hacer pequeños grupos, discernir, tomar la manija del grupo. Ok, la manija. Okidoki. Bueno, ahí vamos con algunas cosas. Bien. Bueno, gracias, hermanos. Algunas me parece que quedaron mezcladas con las que sí. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, más o menos para entrar en tema, ¿eh? Más o menos para entrar en tema. Entonces vamos a ver grandes cosas que tienen que ver con lo que sí y lo que no en los grupos de oración. Eh, Vamos a tratar de ver grandes cuestiones, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer clarito en nuestro corazón acerca de lo que sí hay que hacer en los grupos carismáticos es sí al Espíritu Santo y sí a lo que es carisma y carismático. Sí al Espíritu Santo. El carismático tiene que buscar continuamente. ¿Qué es ser carismático? Es buscar continuamente abrirnos al Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. Continuamente, de continuo, estar buscando la guía del Espíritu Santo, la apertura al Espíritu Santo y que todos conozcan. El carismático tiene que querer que todos conozcan a Cristo y que se abran al Espíritu Santo y que tengan el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere un carismático? ¿Qué tiene ganas en su corazón? Que todos conozcan al Señor y que todos conozcan al Señor a través también de la experiencia del Espíritu Santo. Si sos carismático, entendés que la vida cristiana no es plena hasta que no tenés la experiencia del Espíritu Santo vivo en tu corazón, ¿no? El carismático es testigo de Jesús y una vez que está en Jesús sabe que tiene que tener una vida en el Espíritu. Ustedes vieron Hechos 19, 1 al 6. Les voy a escribir la cita por acá. Es Hechos 19 del 1 al 6. Conocen la cita seguramente y dice así, en Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, halló a ciertos discípulos. Pablo estaba en Éfeso y encontró un grupo de discípulos que él no conocía, pero que estaban creyendo en Jesús, discípulos del Señor. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo se portó como un verdadero carismático eh, porque no se conformó cuando les dijo, vio que había encontrado gente que creía en el Señor, ¿qué fue lo primero que les preguntó? ¿Eh? ¿Han recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Para qué quería si ya creían en Cristo? Porque Pablo entendía que era importante para completar la vida en el Señor tener la experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces él los bautizó en el nombre de Jesús primero porque habían recibido el bautismo de Juan y después oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Es la efusión, exactamente. La efusión del Espíritu o el bautismo en el Espíritu. Eh,
A esto lo podemos considerar bautismo en el Espíritu, porque hablaron en lenguas, dice, y profetizaron. Ellos entonces recibieron esta efusión, Pablo lo entendía y los carismáticos lo entendemos. Ser carismático es estar abierto a dejarse guiar por este maravilloso Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, dice el credo, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano. Que este año estamos celebrando los 1700 años de que se haya promulgado, acordado. Espíritu Santo que es Señor y dador de vida. Y entonces sin Él no hay vida en nada, y con Él todo tiene verdadera vida. Amén. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y así lo entiende el carismático. El carismático es carismático, está abierto al Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer en el grupo? Siempre apertura al Espíritu Santo, siempre apertura a los carismas. Entonces, en los grupos de oración siempre debemos buscar la apertura y la guía del Espíritu Santo. Hay que incentivar a los hermanos a que manifiesten todos los dones y los carismas que reciben del Señor. Y mejor que haya muchas manifestaciones, aunque alguna pueda ser equivocada, porque después la sometemos a discernimiento, ¿verdad? Y si está equivocada, se puede discernir. Mejor que haya muchas manifestaciones y alguna puede estar equivocada, a que desaparezcan todas las manifestaciones, porque así estamos apagando completamente el fuego del espíritu que quiere manifestar dones y carismas. No les damos lugar. Entonces, en los grupos se deben permitir, ¿no? Que aparezcan los carismas, que aparezcan todos los carismas, las lenguas, los dones y mensajes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, eso es importante, ¿no? Lo que está diciendo Rosana. Incentivar en los hermanos la manifestación de los carismas del Espíritu, ¿no? Decirle a los hermanos que se abran a lo que el Espíritu quiera decir, suscitar lenguas, incentivar las lenguas Sí. para los hermanos que no oran en lenguas, ayudarlos a orar en lengua, orar por ellos para que el Espíritu Santo y indicarles que se abran al don de lenguas, que abran sus bocas, pues si cierran sus bocas como casi, no, el Espíritu Santo no les va a venir a mover la mandíbula, ¿no? Palabras de conocimiento, profecías, Que orar por sanación. decirle a los hermanos que si sienten que Dios le está poniendo alguna palabra para todo el grupo, que la diga tranquilamente, no, no pasa Y nada. después se puede discernir Después se si es del discierne. Señor o si no Puede es ser del algo del Señor. Señor, puede ser algo humano, pero no pasa nada. Como decía Rosana, preferible que haya 5 mensajes y de esos 5 mensajes, 2 sean del Señor A que no haya y ningún mensaje. y 3 quizás Claro. no, que sea algo que se le ocurrió a la persona, a que no haya nada, porque todos tienen miedo de decir algo. Y me hace acordar esto que pusieron por ahí de la manija, de no querer agarrar la manija. Puede ser que el que coordina o el servidor responsable tenga un poco de miedo de perder la manija, porque si hay muchos hermanos con muchos dones, ¿no? No puedo manejar la cosa. Hay muchos que están manejando la cosa con sus dones, pero el hermano que coordina es simplemente coordinador, un servidor. Estaría sirviendo mal al Señor si no permite que los hermanos desarrollen en orden, ¿no? Dentro de un orden que tiene que permitir que se desarrollen los dones y carismas y que el espíritu se mueva libremente, inclusive en la oración. La oración tiene que dejar un fluir y un mover del espíritu. Esto es propio de la renovación. Renovación es Espíritu Santo. Renovación es carismas. Entonces, esto es muy, muy común. Una cosa que también es muy importante que no perdamos. Se debe orar, por ejemplo, por sanación. Dentro de los grupos se puede orar por sanación. Es una de las cosas que se puede hacer y que en la renovación es muy típica. Sanación interior, sanación física, cualquier tipo de sanación. Y muchas veces con imposición de manos. Ahora, la imposición de manos es un tema que ha traído controversia. Ahora, al principio había controversia porque nos rechazaban a los carismáticos, después se tranquilizó, pudimos imponer las manos sin problema y ahora nuevamente está habiendo algo de controversia con la imposición de manos. Pero tenemos que entender, hermanos, que la renovación carismática impone las manos. Tenemos que entender que
la renovación, se imponen las manos. Y tenemos que distinguir imponer las manos de imponer las manos. Y ahora les explico qué quiero decir con esto. ¿Orar con imposición de manos en la renovación? Sí. ¿Es propio de la renovación? Sí. Es un gesto muy típico de la renovación. Ahora, tenemos que entender que las manos se imponen por muy distintas razones. ¿Sí? Por distintas razones. Y entonces lo que nosotros hacemos cuando oramos por un hermano imponiendo las manos no es un sacramento. ¿Está? Cuando los sacramentos van a ser sacerdotes, obispos. Cuando nosotros oramos los laicos comunes por un hermano, no estamos haciendo ningún sacramento. Entonces, nuestra imposición de manos no es sacramental. No estamos ordenando a nadie, no estamos dándole el sacramento de la confirmación, ni mucho menos. No se trata de esto. Es un gesto de oración. Es un gesto de oración. Entonces, miren, fíjense, les traje un texto de Caris. Caris tiene una comisión doctrinal dentro del Servicio de la Renovación Carismática Internacional, existe una comisión doctrinal y hablaron de este tema de la imposición de manos. Y les voy a leer lo que dice Caris. La imposición de manos, Caris saben que es el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, ¿sí? La imposición de manos es un gesto muy significativo en la tradición bíblica, con una amplia variedad de propósitos. En los últimos tiempos, la renovación carismática católica ha revivido la antigua práctica de la imposición de manos por parte de los creyentes comunes, no solo sacerdotes, ¿sí? Creyentes comunes. Especialmente para sanar, recibir la llenura del Espíritu Santo o recibir poder divino para una nueva misión o servicio que se les llama. Para esto, ¿ven? Son servicios de oración. Lo que hacemos los laicos al imponer las manos es oración en los grupos de oración. ¿Para qué? Para sanación, orar por sanación, orar para llenura del Espíritu Santo, para que el hermano reciba una efusión del Espíritu Santo, un bautismo en el Espíritu Santo también, y también a veces dice acá, por otras cuestiones del hermano, para un envío. Si se lo está enviando al hermano en una misión, en alguna cosa que va a hacer especialmente, por ejemplo, de parte del grupo, cuando va a predicar, se le ora al hermano. Entonces, esas son las veces que más comúnmente usamos imposición de manos con los hermanos. Dice acá Caris, imponer las manos es una forma de reconocer que somos personas corporales y que Cristo hace fluir sus gracias a través de todos los miembros de su cuerpo. Las manos son parte del cuerpo y nosotros usamos el cuerpo para orar. Es un gesto de oración corporal porque tenemos manos y las imponemos y somos parte del cuerpo de Cristo orando unos por otros. Es importante que esta práctica, dice, sea bien dirigida. Por supuesto que tiene que ser bien dirigida, que no haya confusión entre la imposición de manos sacramental y la simple informal. Lo que nosotros hacemos es una oración simple. En la renovación carismática, la imposición de manos es para oración simple. La imposición de manos en el bautismo en el Espíritu no es un sacramento, dice, sino una oración para que el Espíritu Santo revitalice el don ya recibido mediante los sacramentos del bautismo y la confirmación. Es una oración, volvemos a lo mismo, para que el Señor revitalice. Y después aclara que la imposición de manos dice, no debe haber ninguna sensación de impartir autoridad o poder propio. Cuando uno impone las manos, no es que yo que te impongo las manos, tengo el poder o la autoridad y te lo transmito. No se trata de esto. Es un gesto fraterno de oración. No es volvemos, no es un sacramento, no se está imponiendo un orden, no se está transmitiendo autoridad, se está simplemente orando de forma fraterna, con un gesto fraterno. Entonces hay que distinguirlo del gesto sacramental. Esto lo tenemos que tener claro, porque a veces algunos diciendo que no se puede, dicen porque no es un sacramento, nosotros no podemos impartir sacramentos, que no es un sacramento, no estamos impartiendo un sacramento, esto nos tiene que quedar en claro. Pero no tenemos que renunciar cuando los obispos lo permiten, ¿por qué nosotros nos vamos a poner más papistas que el Papa? ¿Sí? Si el obispo lo permite, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Entonces, tener en cuenta que tomamos este gesto que empezó con la renovación carismática desde hace mucho tiempo.
Y sí, conocen el texto donde dice que estas señales acompañarán a los que crean, ¿no? Al final del Evangelio de Marcos, ¿sí? ¿De Mateo o de Marcos? No me acuerdo. Creo que es Marcos, Marcos 16. Dice, estas señales acompañarán a los que crean, ¿eh? Marcos 16, 17. Y estas señales acompañarán a los que crean. Dice, en mi nombre expulsarán demonios, habla de varias señales y una, la última, es impondrán, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y no está hablando de un sacramento. No, y además dice a ¿Mm? los que crean. Sí, decilo. Que además dice, estas señales acompañarán a los que crean. Y los que crean Son los que son creen. los que creen. Los Claro. laicos también, ¿no? Dice, acompañarán a los obispos, a los A los presbíteros, a los apóstoles. apóstoles. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. Bueno, hay muchas señales. Una es la de Impone. imponer las manos y que los enfermos sanen. Entonces está bueno volver a esas señales y pedir sanación también en los grupos de oración. Y en los grupos, entonces, se tiene que incentivar que los dones vayan apareciendo. Entonces, ahí, en la oración, en los momentos de profecía, en los momentos de silencio, pueden surgir los dones de los hermanos. ¿Qué cosas no? Entonces, vamos a ir tomando. Sí, dijimos al Espíritu Santo y a los carismas. ¿Y no a qué? No a las prohibiciones, a las restricciones que apagan el fuego del Espíritu. No quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa, ¿eh? Me refiero a, no a veces tenemos tanto miedo, hay mucho miedo a equivocarse. El padre Emiliano Tardif sanó a Jesús por hermanos que le oraron al sacerdote. Bueno, no entiendo. Supongo que el padre Emiliano Tardif se sanó por hermanos que oraron por él. Ah, hermanos Claro, laicos. hermanos laicos que oraron. Sí, seguramente, por supuesto. Mucha gente puede ser sanada por la oración del hermano. Sobre todo si el hermano tiene un don de sanación. Pero hay que decir sí al espíritu y a los carismas, no a las restricciones y al miedo que nos hacen cerrar y que apagan el fuego del espíritu. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué mal puede hacer un error si se somete al discernimiento comunitario, al discernimiento de los asesores? ¿Qué mal nos puede hacer? ¿Qué puede pasar si un hermano ora por alguien y no tiene el don de sanación? Nada, no pasa nada. ¿Qué puede pasar si un hermano dice un mensaje y de repente a nadie le hizo nadie lo sintió como mensaje del Señor, simplemente quedó como un mensaje dicho? Nada, no pasa nada. El mensaje se olvida después porque no fue nada que llegó a nuestro corazón, pero tampoco nos hace daño. O sea, no tengamos tanto miedo a que se manifiesten los carismas, porque está acompañado del discernimiento comunitario en amor. Con lo cual, es muy bueno que si hay un asesor, también nos puede ayudar a discernir, en la comunidad, los hermanos más crecidos, los hermanos nuevos también, porque todos tenemos cierto poder de discernimiento. Así que antes de prohibir en los grupos de oración, hay que preguntarse, ¿por qué no? Muchas veces los seres humanos tenemos una tendencia a prohibir. Antes de prohibir en un grupo de oración, tenés que preguntarte, ¿y por qué no? Y si vemos que el espíritu quiere hacer algo, bueno, otra vez, ¿y por qué no? Hay que dejar fluir las manifestaciones. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Dice la palabra que en el amor no hay temor. Primera carta de Juan. En el amor no hay temor. Y bueno, se tiene que mover en el amor. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. En el amor no hay temor. Hay que dejar que fluya y preguntarnos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, me está diciendo la hermana Estela, a mí me pasó en la convivencia con jóvenes que una servidora me dijo que le molestaba la garganta y me impulsó un fuerte hacer oración por su garganta. Y fue hermoso. Los jóvenes recibieron mucho amor a través de esa chica desde la alabanza, pero fue un gran impulso desde mi corazón hacerlo y no dudé en hacerlo. Claro, oró por la hermana que le dijo, me duele la garganta y seguramente el Señor nos va usando para hacer diferentes cosas. Bien. Segundo tema, a ver, ¿qué más sí y qué más no en los grupos de oración? Sí a la oración. Es una oración, en los grupos de oración obviamente se ora. Parece obvio,
que es una comunidad orante, una comunidad sencilla, espontánea, libre, íntima y comunitaria. Hay algo raro ahí en la oración carismática, porque es oración comunitaria. Pero díganme si no, y ustedes si están en grupos me van a entender, es comunitaria pero es íntima. Al mismo tiempo que yo me conecto con mis hermanos para alabar a Dios, estoy con una profundidad de intimidad con el Señor. Esto es lo que sucede en la oración de los grupos de renovación carismática. Es muy comunitaria y muy profunda e íntima también. Se da esto. Y es espontánea, ¿m? Es oración espontánea, eh, oración comunitaria. ¿Y cuál es la oración principal? Lo dijeron acá cuando dijeron las cosas que sí, la alabanza. La alabanza es la oración típica de la renovación carismática. Creo yo que no hay grupo de renovación si no hay oración de alabanza. Por supuesto que no todo el mundo alaba igual. Si ustedes van a diferentes grupos, van a escuchar diferentes formas de alabanza. Hay gente que alaba re fuerte, hay gente que alaba más suave, hay gente que alaba por mucho tiempo, hay gente que alaba más cortito y van mechando con otras cosas. Hay gente que alaba con muchos cantos, hay algunos grupos que alaban con menos cantos, pero en todos hay alabanza y alabanza espontánea, alabanza que surge del corazón, alabanza comunitaria. Y es como que es comunitaria porque hago mía la oración del hermano. Es como si yo dijera, Señor, esta alabanza que hace mi hermano, yo también te la hago. Y vieron cuando el hermano dice, Señor, te alabo, y vos escuchás decir, sí, Señor, te alabo, porque sos santo, sos santo. Es como que uno se alimenta de la palabra del hermano y vamos haciendo entre todos esta alabanza comunitaria. No puede faltar la oración de alabanza y conjuga el máximo de libertad, porque uno realmente dice la palabra que le viene, no está dictado, con el máximo de comunidad, porque nos vamos apoyando y construyendo la oración unos con otros. Y este tipo de oración no es propio de todos los grupos y todos los movimientos. De hecho, creo que hay muy pocos movimientos que tienen oración. La renovación es uno de los poquitos que tiene este tipo de oración, así espontánea. Nosotros nos juntamos, pongan a gente que no sea de la renovación o de un movimiento de este tipo renovado, pónganlos a orar todos juntos y fíjense cómo oran. Les cuesta mucho más. La renovación recibió un don en la oración. Tenemos este don de oración. Es típico. Nosotros nos juntamos, no tenemos ningún problema. Abrimos la boca y hay alabanza y hay oración. Esto es muy típico de la renovación y no lo tenemos que perder. Estas son cosas que sí se hacen dentro dentro del grupo de oración carismática. Ojo que si no hay alabanza en un grupo, corremos el riesgo de dejar de ser carismáticos y volvemos a lo mismo. Estamos perdiendo la identidad, ¿no? Entonces tenemos que alabar. Por supuesto que además de la alabanza hay muchos otros tipos de oración y algunos ya los nombraron ahí en el chat, ¿no? ¿Oración de qué? Oración de petición, oración de perdón, oración de intercesión, oración de entrega, oración con cantos, momentos de silencio contemplativo, oración de sanación, tantos tipos de oración, lo que quieran, con la libertad del espíritu, ¿no? Y cada grupo tiene su forma diferente de orar comunitariamente. Cada grupo es distinto. Si bien la oración siempre es guiada por el espíritu, en cada grupo va tomando un sabor distinto, vamos a decir, ¿eh? La alabanza no puede faltar, pero es distinta igual. No todos los grupos oran la alabanza igual. Nosotros muy comúnmente vamos de visita, vamos visitando hermanos de grupos de oración y asistimos y la oración no es igual en un grupo que en otro, pero siempre es alabanza y siempre es hermosa. El Señor va manifestándose en cada grupo de diferentes maneras. Eh, Siempre con palabras hermosas que brotan del corazón. No son rezos, ¿no? Son palabras que nos brotan del corazón y las vamos compartiendo con nuestros hermanos. Y la oración carismática es típicamente trinitaria. Es oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Algunos hermanos le oran más al Padre, otros le oran más a Jesús, otros le oran más al Espíritu Santo, otros oran indistintamente.
a Dios, uno y trino. Es una oración típicamente trinitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca en un grupo se hace una oración a un santo, a María. Sí, hay grupos que a veces tienen alguna oración a un santo, a María, pero típicamente es una oración trinitaria, dirigida a Dios. La oración carismática típica de los grupos de oración es dirigida a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que es una oración compartida, una oración que tiene expresiones espontáneas y se procura siempre que sea carismática. ¿Y qué quiere decir esto? Que es guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Que es guiada por el Espíritu para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué sería lo que no? Entonces, lo que sí es la oración, esta oración libre, espontánea, carismática, trinitaria, de alabanza, con mucha oración y mucha apertura. ¿Qué sería lo que no? ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? Bueno, no querer encerrarse y tampoco querer imponerse. Cualquiera puede tener un mal día, hermanos, pero si vamos al grupo de oración, vamos a orar. Cualquiera puede tener un mal día, quiero decir, un día puede ser que no estés medio pinchado, medio down, y que no quieras orar mucho. Y entonces estás medio calladito, no participás, estás medio distraído. Bueno, un mal día lo puede tener cualquiera. Pero en general, si vamos al grupo de oración, vamos a orar. Hay que tratar de ponerse en oración. En el grupo me tengo que conectar con el Señor y con mis hermanos en oración comunitaria. Esto es muy importante. Y otro es no querer imponerse, imponer la oración, ir como escuchando lo que va pasando, para ir junto con mis hermanos armando la oración. ¿Sí? Es importante esto. Esto tal vez le puede pasar a un hermanito nuevo que no está tan al tanto de cómo es, que le cuesta entrar en la oración o que le cuesta escuchar lo que los demás van haciendo. Pero con el tiempo uno conoce a sus hermanos, conoce a su comunidad, ¿sí o no? Y va sabiendo por dónde va la oración y se va haciendo como realmente una cosa parece que estuviera armada. Está armada por el espíritu, pero nosotros no la armamos, se va armando, es espontánea. Y uno lo va escuchando a través de lo que va sucediendo con los hermanos. Entonces, si estás en un grupo de oración, orá, participá de la oración comunitaria. ¿eh? No quiere decir que no puedas tener un momento de silencio, me refiero a participar en lo que va sucediendo en la oración comunitaria, ¿sí? Eh, puede haber algunos obstáculos al principio, pero esto se va superando después. Y un hermano que crece participa cada vez con más compromiso, con más profundidad en la oración comunitaria. Y por supuesto, no a las distracciones. No a las distracciones. Sí a la oración, no a la distracción. No puedes estar, mira, pensando en tratando siempre de concentrarte. Un mal día lo puede tener cualquiera, pero no ponerse a conversar durante la oración, no hacerle comentarios al de al lado, no distraerse yendo y viniendo, saliendo, entrando a cada rato, ¿no? Haciendo cosas, ponerse a mirar el celular, yo qué sé, tantas cosas que pueden pasar, no deberíamos, porque si estamos orando, si fuimos a orar, en el Espíritu Santo podemos hacer todo, pero hay momentos para cada cosa. Y en el momento de la oración es momento de orar, no es momento de andar distrayéndonos. Bueno, hermanos, entonces hasta acá vimos dos cosas que sí, dos cosas que no. Tercera cosa que sí, sí a la libertad. Libertad en el Espíritu Santo. Sí a la libertad en el Espíritu Santo. Dice en segunda carta a los Corintios 3:17, se los voy a anotar acá el texto. Dice así, ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el espíritu del Señor hay libertad, y en el grupo de oración carismático tenemos que guiarnos siempre por el espíritu del Señor. Así que tiene que haber mucha libertad. La única condición es que se tiene que hacer una atmósfera de fe y de amor, como habíamos dicho antes, porque el Espíritu Santo también derrama amor.
Tiene que ser una oración libre y cada participante tiene que orar de la manera que mejor sienta, de cómo sienta que se tiene que expresar. Cada uno se tiene que expresar de la mejor manera como le parezca. Y como dijimos antes, se van condicionando los unos a los otros. Y cada uno tiene que ir contribuyendo a la oración general para ir expresando su forma de orar personal, su necesidad personal. Los grupos, lo habíamos puesto en el chat, se caracterizan por una oración de tipo espontáneo, que está muy ligado a la libertad. Oraciones espontáneas. No son oraciones hechas, no están armadas de antemano. En cambio, es una oración en la que cada hermano se expresa con libertad. Entonces, lo contrario de la libertad, ¿qué sería? O de lo contrario de lo espontáneo, ¿qué sería? Bueno, las estructuras fijas, los moldes rígidos, los rezos. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que nunca podemos hacer un rezo? Muchos grupos hacen algún rezo, alguna oración rezada, sobre todo al final de los grupos, ¿no? Se hace a veces un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria. No es que esté mal, no es la oración central del grupo de oración carismático. Bueno, el grupo de oración carismático es una oración espontánea. A veces podemos tener alguna oración leída o algo, por supuesto, pero no es la oración típica y central. Y si volvemos a lo que es típico carismático, bueno, tenemos que tratar de recordar que la oración espontánea es la oración típica carismática. Y es muy importante esto, no atarse a estructuras fijas, no a los moldes rígidos. Miren, les voy a contar, no al gato atado, acuérdense de esto, no al gato atado, y les voy a contar qué quiere decir. Hay una historia que dice, es como una parábola, que dice lo siguiente. Había un monasterio de monjes en el medio del monte, estos monjes orientales tipo tibetanos, ¿no? Que se visten con túnicas y no cristianos, que hacían meditación. Y uno de los monjes, viejito, tenía un gato. Y el gato era muy cariñoso. Y cuando se ponían a meditar, que todos los días ellos meditaban por muchas horas, el gato molestaba, porque era muy cariñoso y andaba caminando entre la gente. ¿Vieron cómo son los gatos? Se metían así entre la gente, se les metían entre las piernas, entre los monjes, y distraían a todos los monjes de la meditación. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron que durante la meditación tenían que atar al gato. Entonces, durante las horas de meditación, ataron al gato y ya, santo remedio, podían orar, podían meditar sin problema. ¿Qué? Sí, el gato estaba, como le gustaba ver, y cuando venía el gato lo ataban ahí en el mismo lugar donde ellos meditaban, en el mismo espacio, tenían como un palito donde ellos ataban la correita y ahí el gato se quedaba quieto atado. Pasaron los años, el gato todos los días de meditación ataban al gato para que no molestara cada vez que entraba al salón. Un día se murió el monje viejo y entraron monjes nuevos. Y el gato seguía estando vivo, entonces lo seguían atando ahí. Y pasaron los años, el gato vivió como 20 años. El gato se murió. Cuando se murió y fueron a meditar, dijeron, uy, pero nos falta el gato. Entonces fueron a conseguir otro gato y lo ataron durante el momento de la meditación. ¿Por qué? Porque para meditar ellos tenían que tener al gato atado. Se habían acostumbrado a que para orar había que tener al gato atado. Entonces se fueron a buscar al gato, lo ataron ahí y por años siguieron atando un gato. Cada vez que iban a orar lo ataban con la correita del palito y podían así meditar. Hasta tan importante fue que llegaron a hacer como un tratado, toda una explicación de la importancia del gato atado durante la meditación. Y en realidad esto había surgido de un problema con el gato que entraba y molestaba cuando ellos estaban meditando. ¿Qué quiero ir con todo esto? A veces los carismáticos podemos tener el problema del gato atado. A veces, en algunos momentos de la vida del grupo de oración, armamos una estructura o nos acostumbramos a una manera. Y lo hacemos porque en ese momento es importante para nosotros, como si tuviéramos que atar al gato porque molesta, digamos. Hay cosas que hay que hacerlas en algún momento de la vida de la comunidad porque es importante y porque en ese momento necesitamos que sea así.
Pero después pasa el tiempo y deja de necesitarse eso. Pero nosotros a veces nos agarramos de eso y decimos, no se puede dejar de hacer esto. Entonces, libertad en el espíritu. No nos agarremos a los moldes que no sirven, sino que hay que hacer discernimiento y con libertad en el espíritu. Esto se puede discernir siempre comunitariamente. ¿Hace falta que tengamos al gato atado? ¿Para qué? ¿No? Bueno, así hay que pensar cuántos gatos atados vamos teniendo en los grupos de oración y tratar de empezar a liberarlos y que anden por otro lado. ¿Está bien? Eso es lo que quería compartir. Entonces, no al gato atado dentro de los grupos. Sí, no atarse a la estructura, ¿no? No atarse a la estructura. Eh, Ahora, esto no quiere decir que sea un desorden el grupo, ¿eh? Ojo, el grupo puede tener determinado orden, claro que sí. Una estructura flexible, digamos. Por ejemplo, nosotros por muchos años estuvimos coordinando un grupo de oración de muchos jóvenes y teníamos más o menos una estructura. Todos los grupos la tienen. Empezábamos con cantos de alabanza, ¿no? Más rápidos, alegres. Después empezábamos un momento de alabanza fuerte. Después íbamos bajando hacia una oración más tranquila, capaz de adoración. Se hacían diferentes tipos de oración. Después se hacía un momento de predicación de la palabra. Después de la predicación de la palabra, en general, orábamos los unos por los otros. No, perdón, dábamos los avisos, los testimonios, orábamos los unos por los otros y terminábamos con algún canto, póngale. Y así siempre, ¿no? Ahora, dentro de eso, por supuesto que había mucha variedad. Era como una estructura flexible, porque no siempre predicábamos lo mismo, no siempre orábamos la misma cantidad de tiempo, no siempre se hacía el mismo tipo de alabanza, no siempre cantábamos los mismos cantos, etcétera, etcétera. Pero más o menos una estructura. Por supuesto que hay como ciertas estructuras que los grupos mantienen, pero pueden variar. ¿Qué pasa si un día hacemos distinto? No hacemos la oración. Claro, ¿qué pasa si un día no hacemos la oración de perdón? O un día no oramos los unos por los otros. ¿Nos morimos todos? No, hay que hacer. No, libertad. O sea, no un gato atado, ¿entienden? Tenemos que tener libertad. Se puede tener una estructura que nos ayude a llevar la oración o porque es la manera que encontramos mejor, pero no atarnos necesariamente. Y si vamos a otro grupo, vamos a encontrar que lo hacen de otras maneras. O rezamos el Padre Nuestro al final del grupo. Y si un día no rezamos el Padre Nuestro, ¿qué pasa? No pasa nada. Un día rezamos, un día no. O sea, no nos atemos, no nos fijemos. No es magia. La oración no es magia. La oración es bendición del Señor. Entonces el Señor puede bendecir de muchas, muchas, muchas maneras. ¿Sí? La estructura no está mal siempre que no sea algo que nos encierra y nos asfixia y nos fija. No está mal siempre que sea flexible. Entonces, más o menos tener, no sacar, desatar al gato, digamos. Bueno, muy bien. Una cosa es decir, a nosotros nos gusta hacerlo así, y distinto es decir, esto se debe hacer así. No es lo mismo. ¿Nos gusta hacerlo así? Me parece perfecto, hermanos. Háganlo así. ¿Se debe hacer así? No sé si se debe hacer así. Tal vez para ustedes se haga así. Bueno, visitar. Es bueno visitar otros grupos porque uno va tomando perspectivas de cosas distintas que se hacen en diferentes comunidades, en diferentes grupos. Bueno, muy bien. Y por otro lado, alguien mencionó el rosario como cosas que no. Claro, los rezos no son lo típico del grupo de oración. Muchas veces hay hermanos que oran antes del grupo de oración el rosario o hacen después, pero durante no es la oración típica, por ejemplo, cualquier tipo de rezo, no es la oración típica de la renovación carismática. Eh, y tampoco el desorden no. A veces también tenemos que saber escuchar. eh, Ahora vamos a las enseñanzas. Sí, se pueden dar. Alguien puso acompañado por donde va la oración sin mezclar. Ajá, sí, Están haciendo sí, sí, petición. orden, exacto. Eso es lo justo lo que iba a decir. No es un desorden, no es cualquier cosa en cualquier momento. Por eso decíamos que vamos todos como para el mismo sentido. Si estamos alabando, alabemos. Si estamos pidiendo, pidamos. Si estamos dando testimonio,
testimoniemos. Si estamos dando la palabra, escuchemos, ¿no? O compartamos. Cada momento tiene su orden. Y para eso también están los hermanos que coordinan la oración o que van llevando la reunión. Un poquito. Pero entre todos la vamos armando. Sí. Y acá dice si se puede dar enseñanzas de diversos temas. Sí, ahora después vamos al tema de la enseñanza, que es otra de las cosas que se podrían llegar a hacer. Cada cosa en su momento, pero con libertad. ¿Sí? Eh, bueno, otra cosa que sí, sí a la palabra de Dios. Sí a la palabra de Dios. En la renovación carismática, como fruto del bautismo en el Espíritu, aparece el amor por la palabra, el amor por la Biblia. Se descubre en la Biblia, sí o no, un amor especial por la palabra. Y la palabra tiene que estar presente en los grupos de oración, de alguna manera. Tiene que estar presente la palabra de Dios en los grupos de oración. Hay que tener en cuenta que no todos los grupos son iguales, entonces no siempre está presente de la misma manera en el grupo de oración. Ahora, otra vez les digo, en mi opinión, me parece que los carismáticos estamos perdiendo un poco el amor por la palabra de Dios, lamentablemente, en muchos casos. Yo me acuerdo que hace años, ya les digo, hace 40 años que estoy en la renovación. Al principio yo veía que todos estábamos con nuestra Biblia y que la leíamos y la subrayábamos y la teníamos, ya se deshojaba, se ponía toda viejita de tanto que la leíamos. Veo pocas Biblias ahora en la renovación, les digo la verdad. No sé si es por donde yo ando, pero veo poca Biblia, poca, poca gente que conozca de lo que va leyendo. Hay hermanos que sí, y muchos hermanos que como que no van sintiendo este amor. Hay que reavivar el amor por la palabra de Dios. Entonces, es importante que durante el grupo de oración esté la palabra de Dios de alguna manera. Hay diferentes maneras de presencia de la palabra de Dios. Hay grupos que, por ejemplo, no hacen enseñanza, pero leen la palabra durante la oración. Hay momentos de palabra, se escucha la palabra y se toma como parte de lo que Dios nos dice durante la oración y ahí se escucha la palabra y después se discierne por lo general y esa es una manera de que la palabra esté presente durante la oración. Esa es una forma, hay grupos de oración que lo hacen así. Hay otros grupos que leen un texto y se toman un tiempo para reflexionar sobre el texto y capaz algún hermano explica y después todos comparten y dicen lo que el texto les dijo. Esa es otra manera, ¿no? Un texto bíblico y todos van compartiendo lo que el Señor les dijo a través del texto. Esa es otra forma. Otros grupos lo hacen así. Hay otros grupos que tienen un momento de predicación directamente o de enseñanza bíblica. Tal vez es eso lo que decía Ángela ahí, si se pueden dar diversos temas. Sí, hay gente hay grupos en donde se dan enseñanzas directamente o predicaciones, ¿sí? De la palabra de Dios, basadas en la palabra de Dios. Algunos hacen estudios bíblicos. Nosotros hemos hecho muchas veces estudios bíblicos. Directamente, vamos, se corta la oración, se va a la palabra y se hace un estudio bíblico breve durante el grupo de oración. Algunos no hacen directamente la palabra, pero toman algún libro espiritual, un libro que refiere a la palabra. Por ejemplo, un libro carismático donde se citan versículos de la palabra a través de un tema. Se habla, por ejemplo, qué sé yo, del perdón, y entonces tratan el tema del perdón y hay un montón de versículos referidos al perdón en ese tema. Si bien el libro no es directamente la palabra de Dios, pero refiere a la palabra de Dios y así también algunos documentos de la iglesia, qué sé yo también, ¿no? No es directamente la palabra, pero refiere a la palabra, son otras formas de hacer presente, pero es muy importante que la palabra esté presente en el grupo de oración. Es típico de la renovación carismática que la palabra esté presente ahí. Tenemos que avivar ese fuego y ese amor por la palabra. Así que los temas que están girando alrededor de la palabra, sí. Presencia de la palabra, sí. Enseñanza de temas referidos a la palabra, sí, claro que sí. Eso puede ser, sí. Enseñanza sobre cosas que necesita el grupo, sí, y siempre con apoyo de la palabra de Dios, ¿sí? Eso siempre. ¿Y qué no, entonces? ¿Qué no debería haber? No debería haber ausencia absoluta de la palabra de Dios, ni reemplazo por lecturas que no son de edificación. Hay que tener cuidado con eso porque a veces puede pasar
que algún coordinador ya no sabe qué decir en el grupo y trae una lectura que no tiene nada que ver, que no es de un libro cristiano, o que no tiene que ver o que tiene que ver con una devoción, pero ustedes saben que las devociones tienen más que ver con la vida personal de oración, ¿eh? Y que no son obligatorias, no todos tenemos todas las devociones. Entonces, traer cosas referidas a devociones, La vida de claro, son como medio también confusas y no llevan propiamente a comprender la palabra. O lecturas que no tienen nada que ver con la vida espiritual, también puede pasar. Entonces, no este tipo de cosas, sino tratar de centrarnos mucho en la Biblia, ¿eh? Y en libros o enseñanzas bíblicas. Muy bien. Esto es propiamente de lo que es la renovación carismática. Y vamos a ir al último, porque si no ya nos vamos a cansar. El último. Hay muchas más cosas que podríamos decir, pero sí al testimonio. El testimonio es una hermosa forma de avivar la fe. Durante el grupo de oración está bueno que compartamos testimonio. Y el testimonio, recuerden que tiene que ser con el ABC del testimonio, que lo deben conocer. Tiene que ser auténtico, B, breve y C, cristocéntrico. Ojo con el breve, porque es difícil el breve. El auténtico y el cristocéntrico no salen bien, pero el breve, hay muchos de nosotros le damos a la lengua y no podemos parar. Empezamos a hablar y damos bla, 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 no termina más. No, el hermano hay que ayudarnos. Tenemos que ayudarnos a decir, hermano, cortito, ¿eh? Y bien cristocéntrico. Tenemos que dar testimonio. Y el testimonio ayuda muchísimo. El testimonio aviva la fe. El testimonio y la fe hace que el Espíritu obre más y que nos podamos abrir a los carismas. Así que re importante que aparezca el testimonio con el ABC, auténtico, breve, cristocéntrico. El Señor es el que hace la obra. ¿Y qué no? Sí al testimonio, no a lo que habían dicho por ahí en el chat, lo habían puesto, no a los comentarios que no edifican. Por ejemplo, las quejas. Los cristianos estamos en alabanza, carismáticos alabanza. Bueno, aparece la queja y hacemos quejabanza. ¿Entienden? Estamos en la quejabanza. Un poco de queja, un poco de alabanza. No va. La quejabanza no es carismática. Vamos con la alabanza. La queja es, o sea, estamos en antes, toda la alabanza del grupo, pero antes del grupo, cuando estamos esperando para empezar, empezamos, sí, uy, qué frío que hace, sí, hace un frío, sí, terrible. Y empezamos, nos quejamos del frío, nos quejamos del tiempo, nos quejamos de los dolores, queja avanza, después empezamos la alabanza. Empezamos con la queja y vamos a la alabanza. No. Entonces, evitar la queja continua, ¿eh? O nos quejamos de, qué sé yo, de los ladrones, del país, de la economía, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Entonces, parar con las quejas. Los chismes. El chisme nos encanta. ¿A quién no le gusta un buen chisme? Eso es de la carne. Hay que tratar de cortarlo y dejarnos guiar por el espíritu. Basta de chisme. Entonces, es una tentación grande para todas las personas, pero no hay que permitirlos en el grupo de oración, ¿eh? Y la crítica y el juicio, recuerden que el Señor nos dice el famoso versículo Mateo 7, 1, 5. Les voy a decir desde el 3 para que sea más corto. Mateo 7, 3, 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el propio? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La crítica no es más que eso. El Señor nos enseña que no podemos andar criticando al hermano porque es mirar la pajita cuando tenemos acá la bigota, ¿me entienden? Que yo siempre me río con esa, porque me río con el chiste que nos hace. ¿Se imaginan una persona con una viga en el ojo y que no se dé cuenta? Bueno, el Señor nos está tratando de enseñar que nosotros somos como esa persona que tiene un palo, un poste en el ojo y le está tratando de mirar la pelucita, la pajita que tiene en el ojo al hermano. Es grotesco y el Señor es gracioso cuando nos hace ver esta cosa
grotesca para enseñarnos que la crítica y el juicio son ridículos y yo soy tan propensa a criticar por lo menos, y me tengo que dar cuenta, ¿no? Que tengo que mirar, que tengo un palo acá en el ojo. Y bueno, gracias Señor por enseñarme a ser más humilde y a dejar de criticar. Y los otros versículos, Este, y los otros, sí, los otros versículos que preceden, sí. que dice, a ver, ¿alguno de ustedes quiere ser juzgado? Todos diríamos no. Bueno, Jesús dice, no juzguéis para Para que que no no sean seáis juzgados, juzgados. porque con el juicio con que juzguéis, seréis Con la juzgados, medida, y con la medida con que medís, seréis medidos. claro, Así que si queremos ir al cielo y queremos que no nos juzguen, empecemos ahora nosotros a no juzgar a sí. los hermanos. Ese no es un versículo que enseñamos mucho del perdón, que también es cierto. Vieron que perdonamos así como nosotros perdonamos. Vieron que recibimos perdón. Eso está clarísimo en el Padre Nuestro y todo. ¿Eh? Que nosotros recibimos el perdón de Dios así como perdonamos. Pero tal vez no lo conocemos tanto. Que vamos a ser juzgados así como nosotros juzgamos. Y es interesante. Entonces hay que empezar a erradicar el juicio y la crítica, ¿eh? Y hay que sacarlo de los grupos de oración, sin duda. Bueno, y les voy a comentar lo último, la parte práctica de... Nosotros teníamos unos talleres que enseñábamos y había una hojita que dábamos, que es esta, que ya es viejita, amarillita, y hablaba de algunas cositas que hay que tener en cuenta en el grupo de oración. Una es asistir temprano al grupo. Hermanos, no llegar tarde. Esas son cositas prácticas de la reunión. Por supuesto que te puede pasar que un día llegas tarde, ¿sí? Pero asistí temprano al grupo. ¿Qué ganas con llegar 40 minutos tarde? Porque sí. Por supuesto que pudiste tener un problema. Me refiero a si vas tarde ya por gusto. ¿Se entiende? 15 minutos tarde, 20 minutos tarde. Vos ya pensás que no venía el hermano. Aparte porque desanimás a los hermanos. Uy, qué poquitos que son. Miren si todos llegan 40 minutos tarde. Empecemos. Así muchos grupos empezaron a correr su horario. Me acuerdo que en la Casa de la Palabra, en su momento, comentaban que primero el grupo ponga a leer a las 7 de la tarde. Y después empezaron a hacerlo, bueno, empezaron a hacerlo 7:30 porque los hermanos llegaban tarde. Entonces lo corrieron 7:30. Y después lo corrieron un poquito más y lo hicieron a las 20 porque los hermanos ya no llegaban 7:30, y entonces lo empezaron a correr. Y terminó siendo a las 21 horas. De las 10, ¿entienden? Lo fueron corriendo. Nada, hay que llegar temprano y hay que empezar, sí, bueno, si vamos a correr el horario lo corremos, pero hay que llegar temprano al grupo de oración y tratar de... Bien, cuando llegues al grupo, si es un grupo grande, sentate lo más adentro posible para dejar los asientos cercanos a la puerta a los hermanos que llegan tarde, que no deberían nunca llegar tarde, pero siempre hay algunos. Entonces, para los hermanos que llegan temprano, tratar de sentarse dejando los asientos que están más cerquita de la puerta libres por si llega un hermano más tarde durante la oración. Así no tienen que estar haciendo ruido y cruzando por el medio del grupo durante la oración. ¿Mm? Y si llegas tarde, cosa que jamás debería suceder, decíamos, tratar de entrar con silencio, porque a veces entramos y hacemos tim, plum, chim, pum, sacamos la silla, corremos, correte para un costado, empezamos a saludarle, damos un besito. No. Si llegas tarde, en silencio, porque estás entrando en Tierra Santa, están orando. Durante el grupo, la oración tiene que ser atenta. La vista, tratar de tener los ojitos cerrados. Si no los puedes tener cerrados, tratar de mirar un punto abajo, porque tener la vista divagando por todos lados distrae. Te distrae a vos, distrae a los otros, porque de repente abren el ojo y te ven a vos que lo estás mirando así con los ojos de huevo. Entonces, eso distrae un poco a los hermanos. A mí una vez me pasó, estoy orando, yo me reconcentro, me puse, estaba orando, de repente abrí los ojos para mirar a mi esposo y decirle de un canto, y veo que una hermana me está mirando así. Y ahí medio me cohibí, y dije, me sentí medio rara, me olvidé de lo que iba a hacer. Tratar de concentrarse en la oración lo más que se pueda. Durante la predicación o la lectura de la palabra también hay que estar atento, tratando de escuchar, de discernir lo que el Señor me está queriendo decir. Si algún hermano viene con niños que
puede darse el caso. Por supuesto que los niños hacen ruido, pero hay que tratar, dentro de lo que se pueda, que los niños estén lo más quietitos que se pueda, o llevarles alguna cosa con la que el niño pueda jugar sin algo para dibujar, alguna cosita que no haga ruido, porque a veces si llevamos camioncitos con sirena no es buena idea, ¿me entienden? Para el grupo de oración. O sea, no me detengo mucho en eso, pero hay que tener criterio. Y después del grupo, es muy bueno siempre saludar a todos los hermanos que se pueda afectuosamente. Esto puede a veces hacer una diferencia cuando un hermano se siente herido o está lastimado o se siente solo. Si no se le da un espacio para que se sienta abrazado y querido por todos, el hermano a veces como que no recibe tanto del amor de Dios. Entonces, a todos los que puedas, trata de saludar y trata de siempre mantener muy en alto el nombre del Señor, otra vez evitando las críticas, evitando el chusmerío. Claro. También si salís después con los hermanos, Hablar con los hermanos nuevos. hablar con los hermanos nuevos. Es muy importante que los hermanos nuevos se sientan acogidos. Bueno, rápido, se pueden decir muchas cosas, pero acá yo termino. No sé si alguien quiere comentar algo o si quieren Pregunta. decir algo. Dice acá Sergio, dar un espacio para el testimonio de los hermanos y después de hacer un pequeño discernimiento del mismo, edifica el grupo. Sí, amén. Sí, es verdad.